Episodio 1. La niña que murió con los ojos abiertos. No parpadeaba. Todos en San Letario lo recordaban. El día que enterraron a Clara Mencía, de apenas 9 años. La niña tenía los ojos completamente abiertos, como si aún esperara una respuesta del cielo que jamás llegó. Murió en su cama, sin enfermedad ni herida. Simplemente dejó de respirar al amanecer, con las manos cruzadas y una vela blanca encendida a su lado que, según la madre, ella misma había encendido la noche anterior, diciendo que iba a hacer luz para alguien que vendría pronto. Lo que nadie pudo explicar fue que, desde entonces, esa vela nunca se apagó. Ni el viento, ni el agua, ni siquiera el paso del tiempo. Durante los 7 días de velorio, la vela ardía con una llama quieta, casi antinatural. Un sacerdote intentó apagarla con un soplo y se desmayó al instante, sangrando por la nariz. Cuando despertó, dijo que vio a la niña de pie en un lugar oscuro, repitiendo las palabras: Dios no cierra los ojos. Vale. ¿Y tú? Después de ese día, nadie volvió a intentar apagarla. El ataúd fue sellado con la vela dentro, sobre su pecho. Lo bajaron a la cripta bajo la iglesia vieja. Y cada noche, los aldeanos que pasaban cerca decían ver un resplandor leve y tibio filtrarse por las rendijas de piedra. Algunos aseguraban escuchar pasos suaves. Otros murmuraban haber sentido olor a incienso mezclado con miel. Pero la llama seguía ahí, viva. Años después, el padre Mateo, nuevo en el pueblo, pidió permiso para revisar la cripta. Lo hicieron entrar solo. Cuando volvió a la superficie, su rostro estaba pálido como la cera misma. Ella, dijo con voz hueca, no está sola ahí abajo. Esa noche, escribió en su diario, no hay muerte más viva que la que se guarda silencio. Clara no es un recuerdo, es una advertencia. Y así comenzó todo. Cada historia en San Letario tenía un origen. Pero esta tenía una llama. Una que no temía la oscuridad. Una que nunca, bajo ningún cielo, aprendió a apagarse. Y lo peor de todo era que, parecía estar esperando algo. O alguien. Episodio 2. El sacerdote que escuchó una oración desde dentro del ataúd. Eran las 3:11 de la madrugada. La hora que el padre Mateo había aprendido a temer desde que llegó a San Letario. Aquella noche, los perros no ladraban. El viento no se movía. Sin embargo, el campanario resonó por sí solo con un sonido hueco. Como si alguien, o algo, hubiera tirado de la cuerda desde dentro. Mateo, que dormía vestido, como si su cuerpo ya intuyera los horrores del pueblo, se levantó al instante. Tomó su crucifijo, una linterna, y bajó. Los escalones de piedra hacia la cripta parecían más largos que de costumbre. El aire, más denso. La humedad olía a vela gastada y tierra removida. A cada paso, el silencio se hacía más absoluto, hasta que lo escuchó. Una voz infantil, rezando, desde dentro del ataúd. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. No era eco, no era alucinación. Era Clara, rezando con un tono limpio, firme, casi dulce. Mateo se arrodilló, paralizado, con las manos temblando sobre su crucifijo. No sabía si debía rezar con ella o salir corriendo. Pero entonces, la llama, la vela, esa misma que supuestamente reposaba dentro del ataúd, apareció encendida justo al lado del féretro, sin mano que la sostuviera, flotando y goteando cera sobre el suelo, en forma de palabras. Mateo, sin pensarlo, tomó una hoja de papel y comenzó a trazar lo que la cera dibujaba. Cada gota caía con precisión quirúrgica. Cada símbolo parecía más una advertencia que un mensaje. Cuando terminó, lo leyó en voz baja. No dejes que cierren lo que aún está abierto. En ese instante, la llama se apagó, solo por un segundo. Y en ese segundo, el sacerdote escuchó algo que lo haría temblar hasta el último día de su vida. Amén, y ahora te toca a ti. El ataúd permanecía cerrado, sellado con cruces y cadenas. Y sin embargo, la voz se había oído desde dentro. Clara, viva, o lo que fuera que aún usaba su voz. Mateo no habló de eso con nadie. Pero cada noche desde entonces, bajaba solo a la cripta. Y al salir, siempre llevaba las manos cubiertas de cera caliente. Episodio 3. Los sueños que olían a cera. Todo comenzó con los sueños. Primero fue doña Elvira, la mujer que limpiaba la iglesia desde hacía más de 30 años. Contó que soñó con Clara sentada sobre su ataúd, con las piernas cruzadas, sosteniendo la vela como si fuera un cetro. A su alrededor, el suelo estaba cubierto de ojos humanos, y todos miraban hacia ella. Elvira se despertó empapada en sudor. Pero lo más extraño no fue el miedo, sino el olor. Su habitación olía intensamente a cera derretida.
y en su almohada había una mancha blanca y espesa, aún caliente, como si alguien hubiera sostenido una vela encendida sobre su cabeza mientras dormía. Luego fue el panadero, don Teodoro. Soñó con una procesión de niños sin rostro que caminaban en círculo alrededor del ataúd de Clara, rezando al revés. Cuando despertó, su cama estaba rodeada de gotas de cera, y su perro, que dormía a los pies, tenía las patas quemadas. En menos de una semana, ya eran 7 los vecinos que habían tenido sueños de cera, todos diferentes, pero con un patrón inquietante. La vela siempre aparecía, encendida, Clare, siempre con los ojos abiertos. Y el mensaje, siempre el mismo. Tú también necesitas ver. El padre Mateo, atormentado por las noches en vela, y por la vela en las noches, decidió confesar sus propias visiones. Contó que había soñado con la iglesia completamente vacía, pero con todos los bancos llenos de velas encendidas. Miles, todas con una llama idéntica a la de Clara. Y en el altar, un ataúd abierto. Dentro, no había cuerpo, solo un espejo. Mateo se despertó gritando. Corrió a su escritorio, abrió su Biblia, y la encontró empapada en cera, como si la vela hubiese llorado sobre las escrituras. Lo que nadie sabía aún, era que cada uno de esos sueños estaba dejando una marca invisible, una grieta en la cordura del pueblo, un resquicio por donde la fe, o el horror, empezaban a filtrarse como humo de iglesia antigua. Y esa noche, una niña del pueblo, Lucía, de 6 años, se despertó caminando dormida, con los ojos en blanco, murmurando una frase que nadie le había enseñado. La vela no alumbra por fe, alumbra porque ve. Episodio 4, la mujer que quedó ciega tras mirar la llama. Se llamaba Amelia. Viuda, 70 años. No faltaba a misa ni aunque nevara sangre. Siempre decía que el mal no entra en quien tiene los ojos en Dios. Hasta que fue ella quien perdió los suyos. La tarde en que bajó a la cripta fue por impulso. La iglesia estaba cerrada. Pero la puerta lateral, aquella que siempre permanecía sellada con cadenas, estaba entreabierta, como si alguien la hubiese estado esperando. Dentro, el aire olía a cera vieja y silencio enfermo. Amelia bajó sin titubear. Rezaba con cada paso, con el rosario apretado contra el pecho. Y cuando llegó frente al ataúd de Clara, la vio. La vela, encendida, alta, firme, pero con una llama distinta. No danzaba como otras. No era cálida ni suave. Era una llama que no temblaba, que no parpadeaba, una llama que miraba de vuelta. Amelia se acercó, se arrodilló lentamente. Sin saber por qué, posó su mirada directamente sobre la llama. Durante más de 30 segundos, no apartó la vista. Muéstrame lo que ves, susurró. Y la vela lo hizo. Gritó. Un grito seco, agudo, que llenó toda la cripta y retumbó en los bancos vacíos de la iglesia. Cuando el padre Mateo la encontró, Amelia estaba tendida frente al ataúd, con los ojos completamente blancos. No lloraba, no hablaba, solo repetía, una y otra vez. Ella ya despertó, y te vio, y me usó para verte mejor. La llevaron al hospital. Los médicos dijeron que sus retinas estaban quemadas, como si hubiera mirado fijamente al sol durante horas. Pero no había marcas externas, ni señales de fuego. Solo una delgada línea de cera había quedado sobre sus párpados. Desde ese día, nadie más volvió a mirar la vela directamente. Ni siquiera el padre Mateo. Pero Amelia, desde su cama, aún en coma, susurraba algo cada madrugada a las 3:11. Si la miras, te ve. Si te ve, te recuerda. Y si te recuerda, te lleva con ella. Episodio 5, el monaguillo que desapareció con una caja de cerillas. Se llamaba Tomás. Tenía 12 años. Manos curiosas y una sonrisa traviesa que se colaba hasta en los silencios del confesionario. Era el monaguillo más joven del pueblo, y el más desobediente. Nadie supo por qué lo hizo. Quizá fue por valentía infantil. Quizá por esa mezcla de morbo y desafío que solo arde en quienes no creen del todo, pero quieren ver si el infierno existe. La noche del 3 de marzo, Tomás se coló en la iglesia con una linterna rota, una caja de cerillas y la intención de hacer lo que nadie se atrevía, apagar la vela. Si de verdad no se apaga, que me lo pruebe en la cara, le había dicho a un compañero días antes. Medio en broma. A las 2:47 de la madrugada, la cámara de seguridad, esa que el padre Mateo había instalado en secreto, captó a Tomás bajando las escaleras hacia la cripta. A las 2:49, la imagen se cortó. Cuando el padre bajó por la mañana, solo encontró una cerilla rota sobre el primer peldaño. Y silencio. El ataúd seguía sellado. La vela, intacta, pero algo había cambiado. Sobre la tapa de madera del féretro,
Alguien, o algo, había dejado un objeto. Era el rosario de Tomás, calcinado. Pero no fue lo único. Esa misma tarde, comenzaron a escucharse pasos diminutos en la cripta. Pasos que no iban hacia ninguna parte. Pasos que no sonaban como los de un niño, sino como los de algo que imitaba el peso de uno. El padre Mateo, temblando, revisó la grabación que había logrado recuperar del sistema de seguridad. En los segundos previos a que la cámara se apagara, se escuchaba a Tomás susurrar: 1, 2, y... Justo cuando iba a encender la cerilla, una voz infantil le interrumpió. No me gusta cuando me soplan, Tomás. Luego, un chillido. No humano, no animal. Un sonido como si una garganta se retorciera dentro de un farol encendido. Y después, nada. Desde aquel día, los bancos de la iglesia a veces crujían solos. Y más de un feligrés juró haber visto una sombra pequeña corriendo entre los pilares, con una caja de cerillas en la mano. Pero lo más aterrador fue lo que ocurrió una semana después. La vela, por primera vez desde la muerte de Clara, parpadeó. Solo un segundo, pero suficiente para que todos entendieran. Tomás no había apagado la vela. La vela lo había apagado a él. Episodio 6. El secreto del convento donde nació la niña. No había registros civiles. No había partida de nacimiento. Ni fotos de hospital. Ni médicos que firmaran su llegada al mundo. Clara Mencía, según los archivos oficiales, nunca nació. Pero en San Letario, todos sabían la verdad que la iglesia cayó. Clara nació en el convento de las Hermanas del Silencio Perpetuo. Un recinto de clausura levantado en lo alto de la colina, donde las monjas no hablaban, ni aunque el demonio les ofreciera lengua a cambio de fe. Allí, una noche de diciembre, una monja joven, solo conocida como Sor Inés, comenzó a sangrar por la túnica mientras rezaba frente a una vela encendida. Las otras hermanas, al verla caer, no llamaron a un médico. La envolvieron en lino, la colocaron sobre el altar, y dejaron que la vela ardiera junto a su cuerpo. Horas después, un llanto rompió el voto de silencio. Clara nació entre cera, sangre y salmos susurrados. Sin partera, sin explicación, con los ojos completamente abiertos, y sin llorar. Desde su primer día, la niña no comía nada. Solo aceptaba gotas de cera tibia que, inexplicablemente, caían de la misma vela que había estado encendida durante su nacimiento. El fuego parecía nutrirla. Y ella, a cambio, lo obedecía. A los 3 años, caminó hasta el altar y apagó una vela con solo mirarla. A los 4, la volvió a encender sin tocarla. A los 5, comenzó a hablar con una voz que no era suya. Las llamas me cuentan lo que Dios no dice. Repetía, sin emoción. Una noche, la Madre Superiora fue encontrada calcinada en su celda. La única llama presente era la vela que había sido colocada en la cuna de Clara 5 años antes. La misma vela que aún hoy arde sobre su ataúd. Tras aquel incidente, el convento fue cerrado. Las monjas, dispersadas. Sor Inés, desaparecida. Pero antes de clausurar el recinto, un sacerdote anotó una frase en los muros de la capilla con carbón. No fue concebida, fue encendida. Desde entonces, nadie volvió a subir a esa colina, excepto el padre Mateo, que, tras enterarse de la historia, fue al convento abandonado. En el altar encontró un solo objeto intacto, una vela encendida, idéntica a la de la cripta, idéntica a la del día del nacimiento, y bajo ella, grabadas en piedra, unas palabras aún más inquietantes. Cuando el fuego despierte, lo que arde no será la vela, será la verdad. Episodio 7. El fuego que reconocía las mentiras. Cuando llegaron los investigadores del Vaticano, el pueblo contuvo el aliento. Eran 3 hombres vestidos de negro, con sotanas sin cruces y ojos entrenados para no temblar. Habían sido enviados desde Roma con una sola orden: verificar si la vela era milagro o maldición. Instalaron su equipo dentro de la cripta: cámaras térmicas, sensores de movimiento, medidores de campo electromagnético. Pero lo que más llamó la atención del padre Mateo fue el espejo de plata que colocaron frente al ataúd. ¿Para qué sirve eso?, preguntó. Para que la llama se vea a sí misma, respondió uno de ellos. Sin levantar la vista, comenzaron el experimento al anochecer. Cada uno, por turno, se sentó frente a la vela encendida y comenzó a leer un salmo, añadiendo una mentira personal en voz baja. El primero dijo: no tengo miedo. La vela crepitó. Una chispa saltó sobre su sotana. El segundo susurró: he vivido limpio ante Dios. La llama se elevó 5 centímetros. El sensor de temperatura marcó 78 grados. El tercero, con una sonrisa arrogante, murmuró: no tengo nada que confesar. Y entonces, ocurrió.
La vela explotó en una llamarada repentina. No tocó al hombre, pero su sombra en la pared comenzó a arder. Gritaron. Intentaron apagarla, pero la silueta seguía consumiéndose. Mientras él, aún ileso, caía de rodillas con la piel empapada en sudor. No fui yo. Ella me obligó. Yo no sabía que era su madre, clamó entre sollozos. El padre Mateo, atónito, comprendió, la llama no quemaba carne, quemaba el velo de las mentiras. La sombra terminó desapareciendo, y con ella, la voz del hombre. Desde ese instante, nadie más se atrevió a mentir dentro de la cripta. Los instrumentos del Vaticano fueron guardados en silencio. El espejo, cubierto con tela negra, y al irse, dejaron una nota escrita a mano. Esto no es milagro. Esto es juicio. Pero lo peor fue lo que descubrieron al revisar las grabaciones. Cada vez que alguien mentía, la llama no miraba al mentiroso. Miraba directamente a la cámara. Como si supiera quién observaba. Como si supiera quién sería el siguiente. Episodio 8. El padre Mateo y su confesión maldita. El padre Mateo no dormía. Desde que escuchó la voz de Clara por primera vez, algo dentro de él se quebró. Ya no rezaba como antes. Ya no dudaba como antes. Ahora solo temblaba cada vez que la vela parpadeaba. Una noche, el miedo lo empujó a hacer lo impensable, confesarse a sí mismo. Encendió una grabadora vieja. Se sentó frente al altar vacío. Y habló. Su voz era apenas un susurro. Si estás escuchando esto, es porque ya no estoy. O porque la vela decidió dejarme hablar, por última vez. Hizo una pausa. Respiró hondo. No llegué a San Letario por casualidad. Fui enviado aquí tras ocultar algo. Algo que ocurrió años atrás en otro pueblo. Una niña. Una muerte. Una vela. Su voz se quebró. Esa vela también se negó a apagarse. Pero yo la apagué. La pisoteé. Y al día siguiente, el campanario se desplomó sobre el templo y sobre los inocentes. 33 muertos. Silencio. Yo huí. Me escondí tras sotanas y salmos. Me convencí de que Dios me había perdonado. Pero ahora sé que no era Dios quien me buscaba. En ese momento, la vela en la cripta, que no había sido tocada, aumentó su llama sin viento ni causa. Una cámara, aún conectada por casualidad, grabó como el ataúd tembló. Como si Clara se hubiera incorporado por dentro. Como si escuchara. Mateo continuó. Clara no es una santa. Es el fuego de lo que dejamos sin nombre. Es el rostro de cada culpa escondida. Y ahora la veo incluso con los ojos cerrados. Cuando terminó la grabación, Mateo bajó una vez más a la cripta. Allí, rezó durante horas. Se hincó frente al ataúd. Y le ofreció lo único que le quedaba, su cuello descubierto, y su silencio. A la mañana siguiente, lo encontraron arrodillado. El cuerpo frío. El rostro en paz. Y una línea perfecta de cera roja cruzándole la garganta, como si alguien le hubiese cerrado la voz con fuego. La vela, sin embargo, ardía aún más alto. Y el crucifijo sobre el ataúd estaba derretido. Esa tarde, el obispo de la diócesis ordenó cerrar la iglesia. Pero cuando llegaron a sellar la cripta, encontraron algo grabado en la puerta con ceniza. Él confesó. Ustedes aún no. Episodio 9. La carta de la madre de la niña. Durante años, se creyó que Clara Mencía no tenía madre. Que había nacido del milagro o del misterio. Que su origen era santo. O al menos, inhumano. Hasta que apareció la carta. Fue descubierta por casualidad. Un operario del Vaticano, asignado a sellar los archivos del antiguo convento de las Hermanas del Silencio Perpetuo, encontró un compartimento oculto en la pared del altar. Dentro, envuelta en una tela empapada de cera endurecida, yacía una hoja amarillenta, escrita a mano con tinta marrón. O sangre. La firmaba, Sor Inés. Yo no hablé. No podía. El voto me lo impedía. Pero ahora que mi garganta arde de tanto callar, debo escribir, aunque me condene. No soñé con un ángel. Soñé con una sombra. Entró en mi celda una noche sin luna. Se sentó al borde de mi cama. No tenía rostro, pero me llamaba por mi nombre. Y me dijo, de ti nacerá lo que no puede morir. Y cuando arda, arderás con ella. 9 meses después, mientras rezaba con una vela encendida, la cera se derramó sobre mi vientre, y de ella nació Clara. Sin llanto, sin aliento, pero con los ojos fijos, como si ya supiera por qué estaba aquí. Nunca fue niña. Fue flama disfrazada de inocencia. La vi derretir el crucifijo con un suspiro. La vi hacer llorar a una monja solo con mirarla. Y una noche, la escuché decir en voz baja, Madre, no soy tuya. Fui prestada por algo que ya no reza, punto. Ahora sé que no nació. Fue invocada. Y la vela que no se apaga, no es un símbolo de fe.
Es una advertencia. Si estás leyendo esto, no intentes apagarla, porque si lo haces, Clara despertará. Y esta vez, no será para rezar. La carta fue enviada al Vaticano, pero el documento desapareció misteriosamente durante el traslado. Solo queda una copia escaneada en el escritorio del obispo, y un rastro de cera roja que apareció sobre la firma. Esa misma noche, el cielo sobre San Letario se volvió naranja. Sin fuego, sin llamas, solo un resplandor eterno. Como si alguien hubiese encendido una vela gigante, dentro del cielo mismo. Y en la cripta, la vela de Clara comenzó a gotear cera negra. Episodio 10, cuando la vela comenzó a llorar. Fue don Leandro, el campanero, quien lo notó primero. Bajó a la cripta en silencio, como lo hacía cada domingo al amanecer, con los mismos pasos viejos y la misma oración entre dientes. Pero esa vez, algo lo detuvo al llegar al umbral. Un olor, no a cera, sino a carne quemada y flores podridas. Un aroma denso, antiguo, como el aliento de un féretro que nunca cerró del todo. Entró despacio. La vela seguía encendida. La llama, inmóvil, pero algo caía por su costado. Gotas, lentas, oscuras, cera negra. Leandro pensó que era suciedad acumulada, hasta que una de esas gotas tocó su piel. No ardía, pero tampoco era cera. Era espesa, tibia, y olía a lágrimas y pecado. Corrió a buscar al sacristán. En minutos, la noticia se esparció por todo San Letario. La vela llora. Y con ella, las paredes de la iglesia comenzaron a transpirar. Del yeso emergían vetas húmedas, como venas de agua bendita corrompida. El olor a incienso se volvió insoportable, como si cada ladrillo del templo comenzara a pudrirse desde adentro. Las imágenes de los santos, ennegrecidas, las hostias, blandas, y el agua bendita, hervía. El obispo regresó al pueblo con urgencia. Ordenó exorcismos, oraciones colectivas, ayunos, pero nada detenía las lágrimas negras de la vela, ni el susurro que algunos juraban escuchar entre gota y gota. Ya no rezo, solo recuerdo. Una noche, mientras la iglesia dormía, un niño entró a escondidas. Se llamaba Manuel. Tenía 9 años. Querían ver la vela famosa. Horas después, lo encontraron frente al altar, cubierto de cera negra hasta el cuello. Estaba vivo, pero cuando lo alzaron, sus labios solo dijeron: Clara no está llorando, está despertando. El obispo quiso encerrar la cripta con cadenas, pero cada una de ellas amaneció derretida al día siguiente, como si el fuego ya no estuviera contenido dentro de la vela, sino esperando fuera de ella. Y en el cielo de San Letario, cada noche, la luna parecía más pequeña, como si algo más brillante y más antiguo estuviera por encenderse. Episodio 11, la procesión que no llegó al final. El obispo pensó que una procesión sería la solución. Un acto de fe colectiva. Un último intento por purificar lo que quedaba del pueblo y devolver la llama al altar del cielo. Convocó a todos, curas, monjas, niños de catequesis, ancianos, devotos y hasta los indiferentes. Iban a cargar el ataúd de Clara Mencía hasta la cima del monte donde se encontraba el convento abandonado. ¡Ey! ¿Dónde nació? Ahí debía morir su misterio. La procesión comenzó a las 5:33 de la tarde. 43 personas. 43 velas. Una cruz al frente. Y al centro, el ataúd cubierto de lino blanco, donde la vela seguía ardiendo sobre el pecho de la niña. Pero algo no cuadraba desde el inicio. El camino al convento solía durar 1 hora. 2 a paso lento. Esa noche, caminaron durante 5 horas. Y nunca llegaron. Estamos dando vueltas, dijo una monja. No, el camino está cambiando, murmuró otro. ¿Qué lado da al este?, preguntó uno. Sin respuesta. El paisaje repetía árboles, repetía piedras. Hasta los grillos sonaban como ecos mal editados. Era como si San Letario se hubiera cerrado sobre sí mismo. Un bucle de fe atrapada en la oscuridad. A las 11:11 p.m. Alguien gritó. Un niño. Había desaparecido la cruz que encabezaba la procesión. En su lugar, una figura de cera, en forma de Clara, de pie, con los ojos abiertos. Todos corrieron. La vela en el ataúd seguía encendida, pero ahora su llama era negra. Y lo peor, goteaba sobre el lino blanco, dibujando un mapa, no de rutas, de pecados. Cada mancha correspondía a un nombre. Y uno por uno, los asistentes comenzaron a caer de rodillas. No por devoción, por peso, como si algo los empujara hacia el suelo, como si fueran absorbidos. Solo 3 personas lograron volver al pueblo antes del amanecer. Los demás, nadie los vio jamás. Pero al día siguiente,
Sobre los escalones de la iglesia, apareció el ataúd, cerrado, limpio, y con la vela, una vez más, encendida como si nada hubiera ocurrido, excepto por un detalle nuevo. El crucifijo de madera que lo adornaba, ahora apuntaba hacia abajo. Episodio 12, la exhumación que abrió las puertas del infierno. El Vaticano no podía seguir callando. Tras la desaparición de 40 fieles durante la procesión, y las imágenes captadas por drones que mostraban el pueblo envuelto en una bruma negra, aún sin explicación meteorológica, se tomó la decisión final: exhumar el cuerpo de Clara Mencía. El 3 de abril, 3 cardenales, 2 exorcistas y un médico forense llegaron a San Letario acompañados por soldados de la Guardia Suiza. No era una visita, era una operación. La plaza fue evacuada, la iglesia sellada. Solo ellos tenían permiso para entrar. Solo ellos estaban preparados para lo que pudieran encontrar. A las 3:33 p.m., las cadenas de la cripta fueron retiradas. A las 3:36, comenzaron a abrir el ataúd. El padre Guzmán, uno de los exorcistas, sostenía una cruz de plata y murmuraba salmos en latín mientras el médico retiraba lentamente la tapa. Y entonces, no hubo cuerpo, ni huesos, ni cabellos, ni vestigios de tejido, solo ceniza, y en medio de ella, la vela, aún encendida, pero ahora, no tenía mecha, ardía sin fuente, como si se alimentara de lo invisible, o de ellos. Uno de los soldados comenzó a sangrar por la nariz, otro cayó al suelo, gritando: «¡Está de pie! ¡Está de pie adentro!». Todos retrocedieron, las paredes temblaron, la cripta crujió como si respirara, y del ataúd comenzó a emerger una bruma densa, roja, caliente como aliento de horno. No era humo, era voz, una sola palabra, repetida una y otra vez. Envolvió a los presentes. Amén, amén, amén. El cardenal principal sacó agua bendita y la arrojó sobre la vela. Por primera vez, la llama se apagó, y por primera vez, alguien gritó desde dentro del ataúd. Pero el grito no era de una niña, era de todas las voces que alguna vez rezaron en vano, como un eco eterno de fe traicionada. Las cámaras se fundieron, la luz desapareció. Y cuando la iglesia fue abierta al amanecer, nadie estaba dentro, solo el ataúd cerrado, la vela, encendida de nuevo, y una frase escrita con ceniza sobre el suelo: «Lo que duerme bajo la fe, no debe ser despertado con miedo». Episodio 13, el pueblo que fue borrado del mapa. 3 días después de la exhumación, San Letario desapareció. Literalmente. Los satélites dejaron de detectarlo. Google Maps mostraba una llanura vacía. Y los registros catastrales indicaban que nunca existió una comunidad con ese nombre en la región. Pero lo más perturbador fue que nadie recordaba cómo llegar. Ni siquiera quienes vivían a pocos kilómetros. Los archivos del Vaticano fueron bloqueados. Las grabaciones de la cripta selladas. Y los 3 últimos testigos civiles, 2 ancianos y una monja, murieron la misma noche, con cera negra sellando sus oídos. Solo una persona logró escapar antes de que el pueblo se borrara del mapa. Lucía, la niña de 6 años que hablaba dormida, fue encontrada caminando sola por una carretera secundaria, con los pies descalzos y la mirada perdida. Llevaba en la mano una vela encendida, pero la llama no proyectaba sombra. Al ser interrogada por la policía, solo respondió una cosa: San Letario no fue tragado por la tierra. La tierra fue expulsada por Clara. Los oficiales la creyeron delirante, pero el agente que redactó el informe murió esa misma noche en un incendio sin explicación. Y el expediente se carbonizó, excepto una frase escrita con tinta roja en la esquina inferior del folio: «Puedes apagar algo que ya no existe». Semanas después, un sacerdote en Roma recibió un paquete sin remitente. Dentro, una caja de madera, una nota escrita con caligrafía infantil: «Para cuando vuelva a encenderse». Y bajo la tapa, la vela, la misma, intacta, como si jamás hubiese sido encendida, pero oliendo a siglos de oraciones deformadas. El sacerdote intentó desecharla. No pudo. La tiró al río Tíber. Al día siguiente, apareció sobre su escritorio, seca, sonriente, encendida. Fue entonces cuando comenzaron los susurros en las iglesias de Europa. Velas que ardían con llama negra, santos que sangraban por los ojos, crucifijos invertidos al amanecer, y un patrón en todas las misas de medianoche, una figura pequeña, de vestido blanco, que se sentaba en el último banco, con una vela entre las manos, y nadie se atrevía a mirarla directamente. Episodio 14, la última confesión de la niña santa. No fue una visión, no fue un sueño, fue un vídeo, una cinta analógica, sin etiquetas ni fecha. Apareció en los archivos prohibidos del Vaticano.
Nadie supo cómo llegó allí. Solo que estaba empapada en cera seca. Y cuando la tocaron, la temperatura de la sala bajó 3 grados. El archivo fue reproducido en una sala subterránea, con solo 3 cardenales presentes. Y lo que vieron los dejó sin habla. Clara Mencía, viva, sentada en un banco, frente a un confesionario vacío. La calidad de la imagen era antigua. Pero clara. El tiempo parecía detenido. La niña hablaba, con voz suave, precisa, y no parpadeaba. Padre, quiero confesar, pero no mis pecados. Quiero confesar lo que vi antes de nacer. Los cardenales se inclinaron hacia la pantalla. Clara bajó la mirada hacia la vela encendida junto a ella. Y continuó. Vi un lugar donde las oraciones no suben, bajan. Donde cada amén es una cadena más en la garganta de alguien. Vi cómo las iglesias se construyen sobre los huesos de los que rezaron mal o demasiado. Yo no nací. Yo fui convocada. Ustedes me encendieron con sus miedos, con sus silencios, con cada mentira disfrazada de sermón. Yo no ardo por fe. Ardo para recordarles que no hay fuego en el cielo, solo en lo que ocultan bajo los altares. La imagen tembló. La vela, en el vídeo, se tornó azul. Y Clara alzó la cabeza, mirando directamente a la cámara. Cuando me apaguen, no terminará. Solo empezará el juicio. Una sombra cruzó la pared detrás de ella. Y por un segundo, su rostro cambió. No era el de una niña. Era múltiple. Como si muchas almas hablaran a la vez. Entonces, en el vídeo, la vela se apagó, por sí sola. Y con ella, la pantalla quedó en negro. Los 3 cardenales murieron esa misma noche. No de forma violenta. Simplemente, se apagaron. Sus corazones se detuvieron a las 3:11 de la madrugada. Y sobre sus pechos, en cada cama, apareció una gota de cera endurecida. Negra, perfecta. La cinta fue encerrada en una caja de plomo. Pero se dice que, a veces, cuando uno pasa cerca de esa sala, se oye una voz infantil. ¿Quieres confesar o quieres ver? Episodio 15, final. El que sopló la llama, y no volvió a respirar. Lo llamaban Elías. Era escéptico, profesor de simbología religiosa en una universidad de Roma. No creía en milagros, ni en posesiones, ni en niñas que no nacen, pero arden. Cuando escuchó la leyenda de Clara Mencía y su vela maldita, rió. Una llama no puede juzgar, solo consume. Pidió acceso al archivo sellado. Lo negaron. Insistió. Amenazó con exponer al Vaticano. Y finalmente, lo dejaron ver la vela. La verdadera. Estaba encerrada en una urna de cristal blindado, dentro de una cámara subterránea, custodiada por 2 guardias que no se atrevían ni a mirarla de frente. Pero Elías no dudó. Déjenme a solas con ella. Y sorprendentemente, se lo permitieron. Lo que ocurrió dentro duró exactamente 11 minutos. La cámara de vigilancia grabó todo. Elías se acercó. Observó la llama. Sonrió con soberbia. Y dijo en voz alta: vamos a acabar con esta farsa. Tomó aire. Y sopló. La llama se extinguió al instante. Silencio absoluto. Incluso las luces de la sala parpadearon y se apagaron. Pero Elías no cayó. No gritó. Simplemente, dejó de moverse. Sus ojos abiertos. Su boca entreabierta. Como si el aliento que usó para apagar la vela hubiera sido el último. Cuando los guardias entraron, lo encontraron de pie, inmóvil. El cuerpo no reaccionaba, pero tampoco estaba muerto. Los médicos, horrorizados, confirmaron lo imposible. Elías no respiraba, pero su corazón seguía latiendo. Como si algo más, algo ajeno, respirara dentro de él. Esa noche, en la iglesia más antigua de Roma, las velas de todos los altares se encendieron solas, con llamas negras, silenciosas, y en cada confesionario del país, alguien respiraba detrás de la rejilla, aunque no hubiera nadie dentro. Una semana después, Elías desapareció de su habitación. En la cama dejaron una nota escrita a mano. Yo soplé, pero no fue la llama la que murió. Fui yo. Nadie volvió a ver su cuerpo. Pero en el lugar exacto donde apagó la vela, una nueva llama surgió. Pequeña, blanca, inocente. Según dicen los que han tenido el valor de acercarse. Parpadea. Como si respirara. Como si esperara. Como si recordara.